Hola, saludos. Aquí haciendo unos videitos sobre el tema de terremoto para ver si terminamos ya con él. Hay un site del Servicio Geológico Federal que tiene mucha información en cuanto a las fallas sísmicas. También tiene una alerta de cuando ocurre un terremoto puede enviar un email o un mensaje de texto. Pero eso lo vamos a hacer directamente desde el celular para así aprovechar el tiempo. Vamos a comenzar con el tema que la localización tectónica y la sismicidad regional del Caribe exponen a Puerto Rico a un riesgo en terremotos. Las fallas que hay en el Cañón de la Mona y el pasaje de la Mona y Banco de Islas Vírgenes, la capa exterior de la Tierra siempre se está en movimiento. Lo que pasa es que en ocasiones no lo sentimos de forma gradual y casi imperceptible, o sea que no lo sentimos. La capa sólida exterior de la Tierra presenta muchas quebraduras repartiéndose en una docena de placas de diversos tamaños. Cada una se mueve independientemente, chocando, separándose o rozándose. O sea, chocando, separándose o rozando a lo largo de sus márgenes. La mayoría de los sismos ocurren en los contactos entre esas grandes placas rígidas que cubren la superficie terrestre. A esas se le conoce como las placas tectónicas. Tienen 100 kilómetros de espesor, imagínense, eso es bien grueso. Flotan sobre una capa semilíquida de nuestro planeta que se le conoce como el manto. Los terrenos ocurren en la corteza terrestre o en el manto superior, o sea, desde la superficie a 800 kilómetros de profundidad. Durante el terremoto el suelo no se va a abrir ni se traga a la gente, son mitos que habían antes por el efecto de la licuación. Los animales o los edificios tampoco se lo tragan. Se produce una sacudida de la tierra que puede provocar muchos daños y hasta la muerte. Un terremoto es una sacudida repentina y violenta que se origina en la corteza o manto superior de la tierra. Existen dos tipos de terremotos: los tectónicos y volcánicos. Los volcánicos, vamos a empezar con los tectónicos, son los producidos por el movimiento de las placas, mientras que los volcánicos son los producidos por la erupción de un volcán. Un terremoto pequeño puede durar unos pocos segundos, pero uno grande, como el que hubo en Puerto Rico en 1918, puede durar hasta 2 minutos. Imagínense en 2 minutos la tierra temblando cuando hace varios años atrás. El día de Nochebuena, un terremoto, y eso fue en tierra de hecho. Luego de un terremoto puede ocurrir réplicas de otros terremotos casi tan fuertes como el original. El foco de un terremoto o hipocentro es el lugar donde se origina el terremoto y la liberación de energía al desplazarse la roca a lo largo de una falla. O sea, cuando dicen el terremoto fue a 60, por ejemplo, 60 kilómetros de profundidad, ese es el hipocentro. Basado en las estadísticas de frecuencia y recurrencia, se pudiera estimar que los terremotos han ocurrido con una recurrencia de 51 a 117 años en Puerto Rico, o 1 o 2 por siglo. El último fue el 18, ya llevamos 100 años de hecho. Pero en el 1946 hubo un terremoto al norte de Puerto Rico y la onda, en vez de ir hacia la isla, salió hacia afuera, o sea, hacia el mar. Por eso fue que gracias a Dios no se sintió tanto. Deberíamos sentir otro igual magnitud con los efectos destructivos. El asunto es que los terremotos que han ocurrido, ese intervalo de recurrencia, es un terremoto, por ejemplo, en el pasaje de la Mona o otro en el pasaje de Anegada, que es entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. O sea que no es en el mismo lugar. Hay estudios donde establecen que la vulnerabilidad sísmica arrojan una probabilidad de 33-50% de una sacudida fuerte e intensa de 4 más la escala Mercalli modificada para diferentes partes de la isla en un periodo de 50 años. Ya en la página pusimos la tabla donde se habla de la escala Mercalli modificada y se describe a qué equivaldría en términos de los daños que se verían y la escala Richter. Y también se habla de la diferencia de cuando es escala Richter 5, por ejemplo, a 6, cuántos terremotos se necesitan. Eso ya está en la página incluido, así que les recomiendo que vayan y lo vean. Es por tal razón que la mitigación va a ser la diferencia entre sobrevivir o no a un terremoto y minimizar los daños. La vulnerabilidad en la isla ha crecido, ya que hoy en día ha habido un crecimiento acelerado en la población, infraestructura, industria, comercio y vivienda. ¿Por qué? Porque han habido muchos desarrollos. Hubo una época donde se desarrollaba en terreno blando, o lo que alguna gente le llama fanguito, o en las ciénagas. Se rellenaron y se construyeron. Ejemplo de esto es el área de Atorrey, el que siempre menciono, o el que siempre se menciona, donde se rellenó. Yo siempre pedía cuando estudiaba que nunca estuviese cuando hubiera un terremoto allí. Me acuerdo, de vez en cuando venía a mi mente que no ocurre un terremoto ya estando aquí. Pero los daños que podemos esperar por un fuerte terremoto serían potencialmente mayores que los ocurridos en el pasado, debido a todo el desarrollo que hay.
Podemos mitigar los posibles efectos de un terremoto conociendo cómo se originan, dónde ocurren, sus posibles consecuencias y lo que podemos hacer para prevenir daño a la propiedad. Vida, tomando medidas de preparación y prevención. Recuerde, lo importante es que no hayan pérdida de vida y la propiedad lo podemos recuperar. Entre los peligros asociados con los terremotos se encuentran las vibraciones en el terreno, la que causan la gran parte de los daños. La geología de la zona y las condiciones de los suelos son determinan los daños causados a los edificios. Las condiciones del suelo, como el espesor, contenido de agua, propiedades físicas de los materiales no consolidados, que se compactado, cuando se hacen carretera pasan rolo, pues eso se refiere a compactación. Esa es una descripción sencilla de compactación. ¿Qué más? La roca madre, geometría de los depósitos no consolidados y las propiedades físicas de las rocas subyacentes o que estén cercanas a ellas, entre otros. Pueden modificar la naturaleza de los movimientos de la superficie del terreno al cambiar la frecuencia y amplitud de las ondas sísmicas. Como les mencioné, durante un terremoto puede ocurrir vibraciones en el terreno o van a ocurrir vibraciones en el terreno. Amplificación de las ondas sísmicas, licuación, deslizamiento y tsunami. La mayoría de estos efectos ocurrieron en el terremoto del 18 en el área oeste de Puerto Rico. Toda la isla es susceptible a la vibración del terreno cuando ocurre un terremoto, aunque la intensidad dependerá de la ubicación donde se origine el terremoto. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto del 18, la gente del área este cuentan que sintieron, pero no con la misma fuerza en el área oeste. Pero las áreas donde hay depósitos de gran espesor de relleno artificial, materiales, sedimentos blandos y saturados por agua van a vibrar más fuerte y por más tiempo que las que están en roca sólida. Las ondas sísmicas se amplifican en los lugares donde hay terrenos blandos de gran espesor. Estas áreas generalmente incluyen los llanos aluviales, zonas donde se han rellenado lagunas, caños, pantanos y manglares. Durante un sismo, estos lugares tiemblan con más fuerza por mayor tiempo, por esta razón sufren más daño. Ese es el asunto. Eso es algo que puede pasar en el área de Torrey, cercano a los ríos, cercano a las playas. En sismos pequeños estas vibraciones duran pocos segundos, pero en terremotos fuertes, como el que hablaba en el 18 en Puerto Rico, la duración, me refiero a 1918 para aclarar, porque ya ha pasado, sí, ya estamos en el 2000. La duración alcanzó hasta 2 minutos. Ustedes se imaginan la Tierra temblando 2 minutos. Yo no me lo quiero imaginar ni lo quiero vivir. Luego de un terremoto fuerte, lo más normal es que la Tierra siga temblando. Eso ha sido muestra en el terremoto de Alaska, que hubo hace varias semanas atrás. Hoy es 21 de diciembre del 2018. Eso fue hace varias semanas atrás, que ya han habido sobre 5.000 réplicas. Esas réplicas pueden ser potencialmente destructivas. ¿Por qué? Porque hay un efecto en los materiales, entiéndase, por ejemplo, acero, o vamos a ir a las casas, al hormigón o madera. En especial en el hormigón, vamos a hablar del hormigón porque el terremoto, mientras más pesado, peor es. A diferencia del huracán, el huracán, mientras más pesado, resiste la fuerza del viento. En el terremoto, mientras más pesado, más fuerte se va a mover por el golpe que le va a ocasionar. El caso es que un terremoto puede comenzar a temblar, no lo vemos, pero esas réplicas, pueden comenzar a hacer grietas. Esas réplicas pueden ocasionar que los daños sigan agravándose. Es como el mismo principio de los huracanes que yo comento, que si un huracán de 100 millas no se lleva una ventana, eso no significa que venga una tormenta de 40 millas y se la lleve. ¿Por qué? Pues porque se debilita. Y eso es lo que pasa con el hormigón, que se debilita en caso de un terremoto. La frecuencia de los temblores, pues poco a poco, o sea, de las réplicas, poco a poco va a bajar. Ese mismo 11 de octubre, luego del sismo, ocurrieron más de 24 temblores o réplicas. Centenares de sismos de menor magnitud ocurrieron en los periodos de 6 meses después del terremoto. Y la extensión y distribución de daños es variada. La pregunta es ¿por qué? Pues porque los suelos blandos y sedimentos sueltos que están en lugares vulnerables a la amplificación están existentes a través del cuerpo de agua. Entre los factores geológicos o del terreno son las rocas débiles o suelos cerca de la superficie y espesor de sedimentos de la roca. Comúnmente, las ondas sísmicas tienden a viajar rápido sobre las rocas. Según las ondas pasan a través de las rocas, disminuyen. Pues es como cuando tú vas empujando algo que mientras más lejos, menor es la fuerza. Sin embargo, los movimientos de terreno tienden a ser más fuertes una vez se mueven a través de la capa de suelo blando. Pues porque está suelto. Eso es como si yo, por ejemplo, muevo este pedazo de papel, se va a mover bien rápido. Pero si muevo el pedazo de papel así,
se va a mover más lento. Hay un potencial de amplificación de movimiento de terreno en los valles inundables de Cabo Rojo. También fallas inactivas y otras estructuras geológicas que están bajo los sedimentos. Además, hay edificios residenciales que están localizados en los lugares de riesgos altos a muy altos y son susceptibles a daño por terremoto. A Torrey. En esas áreas, muchos edificios residenciales de construcción pobre son vulnerables a terremotos. Quiero mencionar dos cosas. Primero, en el área de Boquerón en el área de Ponce, no me acuerdo cómo se llama, cuando uno sale del parque de Bomba, cuando uno cruza la plaza, sigue por ahí, pasa el hotel ese que hay ahí, sigue por ahí para abajo hasta el final, en esa área de abajo, la conozco. Hay algo que se llama arcillas expansivas. Arcillas expansivas es que cuando reciben agua, se expanden, crecen, y cuando no hay agua se contraen. Eso es un problema. Ha habido casos en Cabo Rojo, por ejemplo, cuando uno entra a Boquerón, a la mano derecha hay la escuela Segunda Unidad Carmen Vignals, un poquitito más adelantito, a mano izquierda, hay un cuartel, no se me acuerdo, creo que era de policía, que está abandonado. Por las arcillas expansivas llovió, se expandió y el cuartel sufrió daños estructurales. Eso es una muestra de que probablemente no se hizo un buen estudio de suelo, o las recomendaciones que dio el estudio de suelo no se siguieron. No sabemos. Pero vamos a hablar de la licuación, que es otro peligro asociado a los terremotos, otro peligro geológico. Es el proceso en que la tierra y la arena se comportan como un fluido denso más que como un sólido húmedo. Los terrenos susceptibles a la licuación se transforman en una especie de barro fluido que provoca el hundimiento de edificios, muros, carreteras, debido a que se quedan sin base de apoyo. ¿Por qué? Porque, como le dije, para que haya licuación tiene que haber arena y agua. Si no hay arena y hay agua, no hay licuación. Tiene que haber arena y agua. Pues si la arena está húmeda, porque cuando meneamos algo que busca hacer, por ejemplo, vamos a pensar en algo, en alguna harina o azúcar o sal, uno la menea, se mueve, ¿verdad? Eventualmente se deja de menear y se va a ir hacia abajo, si no está bien unida. La licuación es un fenómeno que se produce en terrenos blandos saturados de agua, como les dije, durante las sacudidas sísmicas fuertes y largas. Recuerde que para que haya licuación tiene que haber arena. El suelo se comporta y fluye como líquido debido a que las vibraciones sísmicas aplican esfuerzos al fluido, rellenando los huecos entre los granos de arena, porque siempre hay una separación, hay unos vanos o separación, causando la salida del agua y fango a la superficie durante la sacudida. Esto compacta finalmente los granos de arena y provoca asentamiento del terreno o deslizamiento al producirse una sensible pérdida de resistencia en los estratos afectados. Estratos son como las capas. La licuación ocurre particularmente cuando el nivel de agua subterránea es superficial y en zonas como lechos fluviales, estuarios, rellenos artificiales. Las áreas susceptibles a licuación o licuefacción, como le llama alguna gente, pueden ser identificadas de acuerdo con sus características morfológicas, tipo y edad de los depósitos geológicos y profundidad del nivel de freático. ¿Y cómo podemos saber si un área es susceptible a licuación? Pues haciendo un estudio de suelo en un lugar, si está cerca de la costa o si hay arcillas expansivas. Bueno, las arcillas expansivas no tienen que ver con la licuación, pero hacemos un estudio de suelo y podemos determinar primero cuál será ese fenómeno, o sea, hasta dónde hay arena, y un ingeniero va a recomendar cómo se debe de construir para que la estructura no sufra el efecto de licuación, o sea, que no se asiente la arena y sufra la estructura. En los lugares arenosos que estén saturados de agua que abundan en los márgenes de los ríos, playas y zona costanera, existe un alto potencial de que ocurra el fenómeno de licuación. Cuando esto ocurre, la arena se comporta como si fuera arena movediza. O sea, que la arena movediza no existe, pero es la comparación. Durante este proceso, la arena pierde su capacidad para sustentar a las estructuras construidas sobre ella y haciendo que éstas se asienten diferencialmente. O sea, que se asienten así, diferencial, porque no es que se asientan como debe ser así, sino que así, un lado más que otro. O se asientan, pero a diferentes tamaños. Por ejemplo, se puede asentar, pero en vez de así, pues una así y otra un poquito nada más. La arena pierde su capacidad para sustentar las estructuras construidas sobre ella, recuerden, haciendo que se asienten diferencialmente, es importante, o se hundan parcialmente en el terreno. Esto afectaría principalmente zonas costeras, la cercanía de los ríos, como hemos hablado, los manglares y hasta donde ha habido relleno y no haya sido bien compactado. Interesante, ¿verdad? Interesante por demás todo lo que nos puede traer un terremoto, pero otro riesgo geológico es el deslizamiento. Un deslizamiento es un movimiento de una masa de roca, detritos o tierra pendiente abajo, bajo la acción de la gravedad.
Cuando el esfuerzo de corte excede el esfuerzo de resistencia del material, los deslizamientos son causados por el movimiento de la Tierra en áreas de topografía relativamente empinada y de poca estabilidad de pendiente. En términos generales, el Servicio Geológico Federal dice que en Puerto Rico, donde quiera que haya una pendiente a más de 30%, es susceptible a deslizamiento, pero eso es enfocado a lluvia. Pero es importante conocer que en caso de lluvia ese dato. Los deslizamientos de tierra y de lodo desencadenados por los terremotos han sido los causantes de la mayoría de las muertes y las lesiones serias en varios terremotos recientes. O sea, recientes 50 años para acá. Incluyendo los de Tayikistán en el 89, Filipinas en el 90 y Colombia en el 94. Eso yo lo había puesto en la página, pero pues quería relacionarlo con el tema. A comienzos del siglo pasado, los deslizamientos fueron claramente los hallazgos dominantes en los terremotos de China, que es donde 100.000 personas murieron en 1920, ya van 98 años, y uno que mató a más de 66.000 personas, desafortunadamente, en Perú en el 70. Los deslizamientos pueden enterrar comunidades, barrer vehículos lejos de las vías, en barrancos, especialmente en áreas montañosas. Eso también puede pasar en la lluvia, no tan solo en los terremotos. El material deslizado puede caer en los ríos y formar represas que causen inundaciones río arriba o aguas arriba. Y si el dique se rompe de repente, puede causar ondas de agua enviadas súbitamente abajo, que tiene un doble efecto. Los dos eventos nos ponen en riesgo. En el caso de Puerto Rico, la parte montañosa de la isla tiene un potencial de bajo a alto para deslizamiento como consecuencia de un terremoto. Dependerá de la inclinación de las pendientes. Ya hablé que el USGS ha establecido que en tiempo de lluvia, si la pendiente es mayor a 30%, el riesgo de deslizamiento es alto. Pero en un terremoto fuerte pudiera venir acompañado de numerosos derrumbes, especialmente si este ocurre luego de un periodo prolongado de lluvia y que haya debilitado o saturado los suelos. Los derrumbes pueden bloquear carretera, como hablé, afectar las estructuras en terreno inestable. Y también hay un estudio del USGS, es el Open Fire Report 98-566, donde explica que los peligros inminentes de los terremotos, movimientos de masa de terreno respecto a los derrumbes y la erosión. O sea, ahí hay más detalle. Y la susceptibilidad de los derrumbes en las carreteras también fue evaluado en otro estudio por Larsen and Park en el 1997. El caso de Puerto Rico es que luego del huracán María, la geomorfología o la superficie del terreno cambió, como hemos sabido. Pues no sabemos cómo se va a comportar luego de los estudios que se han hecho. Pero hablando un poquito de la recurrencia de los terremotos, un estudio en vulnerabilidad sísmica realizado por el Dr. William McCann en el 87, ese era el director de la red sísmica para esa época, o hasta un poco antes, un experto en la historia sísmica de Puerto Rico y República Dominicana, arrojó una probabilidad de 33 a 50%, como hablé en el pasado, de una sacudida de intensidad fuerte, 7 o más en la escala Mercalli modificada, para diferentes partes de la isla en un periodo de 50 años. Hay información adicional en la red sísmica de Puerto Rico, y de hecho el estudio está ahí también. Aunque al momento no existe en el mundo, lamentablemente, un método con base científica sólida que permiten como podamos predecir una predicción exacta de un evento sísmico de cualquier magnitud. Y las predicciones a largo plazo pues no ofrecen una garantía de 100% de lo que va a ocurrir. El tiempo y el esfuerzo utilizado con este fin no ha sido en vano, así que pues han habido grandes avances de sismología. Así que lo que necesitamos hacer es prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Pues educándonos. ¿Y cómo nos educándonos? Esta página puede ser una opción. Puede entrar al site de la Red Sísmica de Puerto Rico. Puede entrar al site del Servicio Geológico Federal. Puede pedirme recomendaciones. Yo con gusto las haré. O las daré a través de la página. Ya he puesto varias en la misma. Tenemos que educarnos. Todos tenemos que educarnos. Tenemos que pensar qué haremos. Si ocurre un terremoto ahora, ¿qué haré? Yo estoy frente a una mesa que yo me agarro de la mesa, yo me meto debajo de la mesa y la agarro, agáchese, cúbrase y agárrese. Pues me agacho, me meto debajo de la mesa y la agarro, pero la agarro con mi cuerpo debajo de la mesa. Ahora, una mesa de madera no se le ocurre meterse en una mesa de cristal, que el tope sea de cristal, porque puede caer algo y romper la mesa, y eso puede ser peor. ¿Qué haremos si nuestros hijos están en la escuela? Le hemos hablado de nuestros hijos, si pasan en la escuela, lo que van a hacer. Además de eso, si estamos en el trabajo, es, qué sé yo, las 4 de la tarde, ahora está empezando el rush a las 5, no hemos salido del trabajo, estamos por salir, ocurre un terremoto,
¿Saben nuestros hijos lo que van a hacer? Yo no sé, yo nunca le dije a mis hijos. Yo lo que le decía, después eventualmente le dije, si, perdón, de repente me ha dado hipo. Eventualmente le dije, si pasa algo, vamos a llamar a alguien fuera de Puerto Rico. ¿Por qué fuera de Puerto Rico? Porque las líneas van a estar congestionadas internamente, pero o fuera de Puerto Rico o fuera de donde estemos. Vamos a hablar en términos generales ahora. Si pasa algo, vamos a identificar a alguien en un país extranjero, porque las líneas locales se van a congestionar. Y al congestionarse va a ser un problema comunicarnos los unos a los otros. Entonces, debemos de establecer un punto de reunión. Ok, los nenes están en la escuela, yo estoy en el trabajo, mi esposa está en el trabajo o está en la casa. Si ocurre un terremoto, ella va a ir a buscar los nenes o los voy a buscar yo. El problema es que no voy a saber qué daño me voy a encontrar. Probablemente me tenga que ir caminando porque los postes se pueden caer, los puentes se pueden caer, áreas montañosas pueden haber deslizamientos, pueden ocurrir daños por licuación. O sea, los riesgos son muchos. La otra pregunta es si el edificio donde yo estoy es seguro. No sé. ¿A quién vamos a llamar en el exterior? ¿A quién vamos a identificar? Si algún familiar es la persona que si pasa algo va a buscar a los nenes porque trabaje quizás más cerca, o algún vecino. Debemos de buscar a alguien de confianza. Si voy a llegar hasta mi casa, tengo que pensar qué ruta voy a utilizar. Si no hay conectividad, cómo voy a llegar, cómo me voy a guiar. Conozco otros métodos además del que sé guiando, de cómo llegar a la casa. Estas son cosas que tenemos que mirar. Tenemos que preparar una mochila, que también hay información en la página, donde tengamos el botiquín de primeros auxilios, unos documentos importantes, quizás una muda o dos de ropa. Las experiencias nos han enseñado que la historia de que preparémonos para 72 horas no es así. En el caso de las islas, no es así, porque en el caso de las islas hay que llevarlo todo. Al llevarlo todo es un problema logístico. O moverlo todo. Quizás yo tengo en diferentes puntos de la isla ubicados, estoy mirando hacia el lado pensando. En diferentes puntos de la isla tengo ubicado suministro, pero los puentes se caen. No tengo suficientes unidades aéreas para transportarlo de un lugar a otro, así que tengo que esperar que lleguen de otros lugares. O sea, tenemos que pensar muchos detalles. Si ocurre el terremoto y estoy en la calle y me pasa algo, cómo voy a notificar a mi familia, cómo les van a notificar a mi familia, es importante. Y tenemos que tener a alguien de confianza si tenemos alguna condición y dejarle saber, mira, yo estoy tomando este medicamento o yo padezco de esta condición, si me pasa tal cosa, hazme esto, por si ocurre un terremoto. Parece sentido común, pero algunas veces somos bien reservados en decir nuestras cosas o simplemente, mira, si me pasa algo a mí, llévame a tal lugar. Ahí está mi expediente médico si ocurre un terremoto o cualquier emergencia en general. Así que lo importante es educarnos. Pueden hacer las preguntas que quieran, con mucho gusto se las contestaré. En estos días voy a estar disponible, como dije, hoy es 21 de diciembre. Voy a hacer luego como una grabación de cómo buscar, pero va a ser directamente en la pantalla, de cómo buscar el site donde está la información, que es de USGS o Servicio Geológico Federal, para que ustedes puedan ver cómo obtener información. Además de eso, que se registre. Por ejemplo, en estos días hubo un terremoto en Rusia, creo que fue, no me acuerdo si fue miércoles, creo que fue miércoles, y yo recibí un email notificando el terremoto, fue 7.1, bien grande. En el de Alaska lo mismo, lo recibí, y tan pronto digo, Alaska, Anchorage, ¿dónde será eso? Ok. Así que es bueno que sepamos porque tenemos familiares en diferentes partes de los Estados Unidos o quizás del mundo, si son militares viviendo, o si no son militares simplemente se mudaron, o tenemos seres queridos, tenemos amigos que están en otros lugares del mundo y podemos tener una idea de lo que pasa. Yo tengo amistades que están trabajando en Saipan y el viaje son 22 horas. Y conozco una persona que fue para Saipan a responder por un huracán y vino un tifón. Que un tifón es el equivalente a huracán, lo único que en el Pacífico los vientos son mucho más fuertes. Y devastó a Saipan. Tuvo 7 días prácticamente sin agua, que eso fue lo mismo que se pasó un poco ocurrió en Puerto Rico. Saipan es mucho más lejos de Estados Unidos que de Puerto Rico, así que imagínense llevar cosas para allá, al menos había una base militar pues apoyaron, como estaban apoyando la recuperación, pero tenemos que prepararnos y tenemos que informarnos. ¿Cómo nos informamos? Pues educando, yendo a lugares donde hay información, como les dije, me pueden preguntar. Además de eso, tenemos que practicar lo que estudiamos. Por ejemplo, si tengo un plan de que voy a hacer algo, si estoy en la casa, si estoy cocinando, que se puede hacer el lugar más peligroso, ¿qué voy a hacer? Pues, que tengo que pensar qué voy a hacer si ocurre un terremoto, que debería ser alejarte la cocina, algo bien importante, donde hay gas, cerrar la llave del gas de inmediato, que no vaya a ser que se rompa
se rompa algo. Si estamos en un lugar y queremos desalojar, primero que cuando el terremoto está ocurriendo se deben de quedar donde está, simplemente protegerse. Segundo, hay que inspeccionar que todo esté bien, no es salir corriendo a lo loco porque todo puede estar inestable. Y tercero, recuerden, un lugar de reunión. Y hay que hablarlo con la familia, hay que practicarlo, hay que pensarlo, hay que dialogarlo para cuando pase, si lo seguimos practicando, eventualmente, ok, estoy en la cocina, voy a alejarme, luego voy a ir a cerrar la llave de gas. Estoy en el trabajo, pues lo que voy a hacer es que tan pronto me voy a agachar, me voy a cubrir, tan pronto vea que sea seguro, salgo con precaución. Si no sé si voy a poder guiar o no, así que qué plan voy a tener si no puedo guiar, cómo voy a llegar a reunirme con mis seres queridos, que haya un lugar para reunirse, y además de eso que haya alguien que pueda encargarse, por ejemplo, de los nenes, buscarlos a la escuela, algún vecino, algún familiar, algún ser querido que esté cerca. No podemos predecir los terremotos, ya sabemos sus intervalos de recurrencia, pero como le dije, 51 110 años en el caso de Puerto Rico, pero en general. Un terremoto ocurre al oeste de Puerto Rico, el otro ocurre al sureste, y los intervalos de recurrencia son no yo son bien amplios, 51 110 años, o sea que si por casualidad el 110 años ocurre un terremoto, pues la pegaron. Pero si ocurre uno este año y otro el otro año, uno este año y otro un par de meses después, eso también puede pasar. Como pasó en el 1867, que hubo un huracán bien fuerte y como al mes hubo un terremoto fuerte en el área sureste. Una manera de saber si estamos en un lugar susceptible a maremoto, que ya incluye información en la página, es con un estudio de suelo. Recuerden, un estudio de suelo puede revelar las capas de suelos que hay en el área. En el área de Maunabo se hicieron estudios de suelo hace sobre 20 años atrás para ver si había habido maremoto, y se descubrió, basado en el estudio de suelo en unos lugares de la costa, que sí había habido un maremoto, y luego se determinó la edad de ese depósito ahí. Es bien interesante, hay muchas maneras de estudiarlo. No esperemos a que ocurra para prepararnos. Recuerden mi mensaje, no esperemos a que ocurra para prepararnos, y si alguien tiene alguna duda o pregunta, pues vamos a hablar. O sea, escriban, dialoguémoslo, vamos a compartirlo. Así que será hasta la próxima. Me parece que el próximo video debemos de comenzar a hablar de inundaciones, porque es el riesgo donde más daño tenemos, y a diario ocurren inundaciones en diferentes lugares. A menos que alguien tenga otra sugerencia, y después podemos hablar de la sequía, que están ahí, las sequías están ahí cuando no nos imaginamos en un momento de sequía en cualquier parte del mundo. Así que hasta la próxima, perdón. Saludos, bye.